Francisco de Paula, solo con todos. Ermitaño, fundador, taumaturgo, peregrino, apóstol y reformador, profeta. Junto a los vivos esplendores de las letras y de las artes, que por el renacimiento del clasicismo helénico romano iluminaban Italia, resaltaban las sombras del escepticismo religioso y de la depravación moral que envolvían las conciencias de todas las clases de la sociedad. La Iglesia, entre el ocaso de la Edad Media y la aurora de la Edad Moderna, pasaba por el mayor y más grave conflicto de la historia, el cisma de Occidente. 3 papas, Gregorio XII, Benedicto XIII y Juan XXIII, se disputaban la sede de Pedro desde hacía 39 años. En la ciudad alemana de Constanza se estaba celebrando un concilio para resolver tan grave problema, el 11 de noviembre de 1417. La elección de Martín V como legítimo sucesor del pescador de Galilea pone fin al cisma. Un año antes de la elección del nuevo Papa, en Paola, ciudad italiana de Calabria, situada a las orillas del mar Tirreno, nace Francisco en el hogar de Jaime Martolilla y Viena de Fuscaldo. Su adolescencia pasó un año con los franciscanos de San Marcos Argentano, en cumplimiento de un voto hecho por sus padres. Terminado dicho año votivo, junto con sus padres, inicia una peregrinación a Roma y Asís. Se cuenta que, en Roma, sorprendido el jovencito por el lujo ostentoso de un cardenal, lo amonesta atrevidamente. Los apóstoles de Jesucristo no iban con tanto boato. En el camino, los peregrinos se detienen en varios monasterios y eremitorios, de modo que el joven Francisco aprende de la experiencia de diversos religiosos y trata al mismo tiempo de discernir qué quiere Dios sobre su vida. Al fin del viaje, el joven Francisco ni siquiera entrará en Paula. Sus padres responden a quienes le preguntan por su hijo. Se ha quedado fuera de la ciudad. Quiere ser ermitaño. Progresivamente se adentra en la soledad de los parajes de Paula. Aunque ayudado al inicio por su familia, el joven Francisco lleva al extremo su vehemente búsqueda de Dios mediante la oración continua, duro trabajo manual, recia penitencia, ínfimo habitáculo, cavado por él mismo en la roca. La vida eremítica de Francisco, como la de los antiguos padres del desierto, es por una parte búsqueda apasionada de Dios como único bien absoluto, pero a la vez lugar de la tentación más solapada, donde la lucha espiritual es verdaderamente lucha sin cuartel. A los 5 años de vida de soledad, el ermitaño Francisco va adquiriendo fama de hombre de Dios, una fama que se expande por toda la comarca. No es posible permanecer indiferente al toparse con alguien que encarna el Evangelio en su vida. Para algunos hombres, Francisco de Paula no es solo alguien a quien admirar, es también un ejemplo completo y por ello le piden compartir su forma de vida. No se trata de la culminación de un proyecto ideado por el santo paulano, sino de una realidad que se le impone y que descubre y acepta, incluso tal vez en contra de sus deseos personales, como voluntad de Dios.
Pasan los años y aquel primer grupo ha ido aumentando. El pequeño eremitorio inicial ha de ampliarse y la capillita ha de convertirse en una iglesia. Francisco tiene 51 años. Su fama se ha extendido y ha llegado hasta Roma. En Roma, siempre vigilantes, no quieren correr riesgos con nuevos movimientos y envían a un inspector para que averigüe lo que sucede en Paula. El inspector le dice: este género de vida tan austera, tú puedes sobrellevarlo porque eres rústico, que si hubieras nacido noble no podrías. Francisco va hacia el brasero, toma unas brasas en sus manos, se acerca al legado papal y responde con ironía: tenéis razón, esto puedo hacerlo por ser rústico. El enviado, que se llamaba Baltasar de Despigo, pasa de la desconfianza a la admiración y poco después pide a Francisco ser admitido en su grupo. Con la admisión de aquel diplomático vaticano, aquel pequeño grupo de ermitaños pone sus papeles en regla. Consigue primero la aprobación del obispo y 4 años después la del Papa. Muchas poblaciones solicitan tener una casa de la congregación, con la que se inicia su expansión. Se fundan los conventos de Paterno, Spesano y Corigliano en Calabria, más tarde en el reino de Nápoles, Sicilia. Uno de los milagros más famosos es el paso a Sicilia de Francisco, a través del estrecho de Mesina. Este monumento, a la entrada del monasterio, representa al santo mínimo, con el báculo, a modo de mástil, y el manto como vela, y barca navegando sobre las olas del mar. Las multitudes acuden a Francisco, algunos impulsados por la necesidad, otros atraídos por la santidad de vida. Sus contemporáneos dicen que todo el que acudía a él volvía confortado. Francisco de Paula es el santo de los milagros, algunos espectaculares, la mayoría realizados en Paula y en Paterno, mientras duraba la construcción de los respectivos conventos. Los milagros de Francisco de Paula son obra de Dios y además casi siempre de una forma u otra llamada la conversión. Se cuenta que ante el rey Fernando I de Nápoles, Francisco tomó una moneda, la partió entre sus dedos y brotando sangre de ella le dijo al rey: esta es la sangre de vuestros súbditos. La fama de sus milagros llega a oídos de Luis XI, rey de Francia, quien ha tenido noticias del santo a través de un mercader napolitano. El rey enfermo quiere tenerlo en la corte a toda costa. Francisco rechaza moverse, pero el monarca no está acostumbrado a recibir negativas. Mueve sus piezas diplomáticas, busca el apoyo del rey de Nápoles y Francisco recibe un mandato del Papa para que se traslade a Francia. La obediencia lleva para Francisco el sello de la voluntad de Dios. Por eso, ya sin dudar, emprende con fe patriarcal el viaje. Tenía 67 años. Todavía no sabe que nunca volverá a su tierra calabresa. De camino pasa por Nápoles y por Roma, donde Sisto IV le recibirá gozoso. Estando en Roma, el pontífice le llamó varias veces para pedirle consejo, en presencia de numerosos cardenales, sobre diferentes problemas de la Iglesia. Se cuenta que fue en la Ciudad Eterna donde Francisco vaticinó los futuros pontificados de Julio II y León X. A finales de abril de 1483, el ermitaño llega a tierra francesa. En Tours será acogido con grandes honores
pero en Francia no se limitará a rezar por la salud del monarca. Hoy sabemos que defendió, no sin dificultades, los intereses de la Santa Sede. Quería ser ermitaño desde su juventud y, sin embargo, atendiendo a la voluntad de Dios, expresada en los acontecimientos, se vio primero convertido en fundador de un instituto religioso y más tarde en circunspecto diplomático. No es más que un ermitaño, pero los monarcas franceses le retienen a su lado para valerse con frecuencia de su consejo. Nunca renunciará del todo a la soledad descubierta en su juventud como vocación. Sabemos que durante el viaje se reservará ámbitos de soledad, que en la corte de Blaise, Les Tours, buscará también el recogimiento, el silencio, la sencillez. Francisco no alcanzó a Luis XI la curación del cuerpo, para prolongarle aquella autoridad soberana de que tanto había abusado, pero venciendo las resistencias de índole difícil y rebelde, lo despega de la tierra y lo dispone a arrepentirse de sus delitos y a aceptar con resignación cristiana la muerte. Sus sucesores Carlos VIII y Luis XII le retienen a su lado como consejero. Fue mérito de San Francisco la celebración del matrimonio entre Carlos VIII con la duquesa Ana de Bretaña, que en 1491 puso fin al viejo litigio entre ambos países. Estando en Francia en 1493, Alejandro VI, el Papa Borja, aprueba para los frailes de la Orden de los Mínimos Pobres Ermitaños de Fray Francisco de Paula una regla de 13 capítulos, basada en buena parte en la regla franciscana. En 1506, después de nuevas modificaciones, queda establecido el cuarto voto de vida cuaresmal. Esta obligada permanencia en tierra francesa abrirá nuevos caminos también en su papel de fundador. La orden se implanta en Francia y de allí pasa a Bohemia y a España. Estando Francisco en Tours, manda a 2 religiosos con una carta al rey de España. Fernando V, desanimado por la inminente invasión de Málaga por los turcos, al leer la carta se enfrenta con nuevos ánimos con los invasores y alcanza la victoria. En agradecimiento, manda construir un monasterio de mínimos en honor de Nuestra Señora de la Victoria. Inspiró en Francia a un buen grupo de reformadores, no partiendo de la polémica de quienes estaban al frente de la jerarquía de la Iglesia, sino de la recuperación ejemplar y normativa de la penitencia y la autenticidad como condiciones de una vida interior profunda, y por ello vías de renovación evangélica. La segunda orden de los mínimos o monjas de clausura nace en Andújar, Jaén. Francisco, en una carta dirigida a las primeras doncellas que quisieron abrazar la orden, les encomienda de modo especial rezar por la paz. La paz es mercancía que merece comprarse a gran precio, les dice a aquellas primeras religiosas. En el mes de septiembre de 1493, Cristóbal Colón, en su segundo viaje al Nuevo Mundo, lleva consigo un primer grupo de misioneros. Como responsable de ellos y en calidad de vicario apostólico, va un religioso mínimo español, el padre Bernardo Boil. Con la orden de Francisco de Paula, su espíritu llega al Nuevo Mundo. En 1497, el emperador Maximiliano de Austria consiguió de Francisco que una comunidad de sus eremitas se estableciese en Alemania.
pintura antigua del convento de Santa Ana en Thalheim, Alemania. Francisco pasó por este mundo como peregrino y forastero al servicio de Dios. En una carta dirigida a sus religiosos les dice: Os ruego y exhorto todo cuanto puedo y alcanzo. Sed prudentes y diligentes sobre la salvación de vuestras almas, pensando que tenéis que morir, que esta vida es breve y no es más que una sombra que pasa. El Jueves Santo de 1507, en Tours, aquejado de grave enfermedad, Francisco se hizo conducir hacia la iglesia conventual, siguió la liturgia y recibió devotamente la Eucaristía. Al día siguiente, 2 de abril, tras exhortar a sus religiosos a la caridad fraterna y a la perseverancia, nombró como vicario al frente de la orden al padre Bernardino de Otranto. Poco tiempo después, el ermitaño paulano entregó su alma al Creador. Tenía 91 años y 6 días. Solo 6 años después fue beatificado por León X. Su austero tenor de vida, la multitud de milagros atestiguados, la fama común de orante y contemplativo, el reconocimiento de su labor de consejero espiritual y su redescubrimiento vivencial de la penitencia evangélica como validísima propuesta, además del apoyo de multitud de villas y lugares, así como de príncipes nobles y reyes, propiciaron que en 1519 fuese canonizado. Su devoción se extendió por gran parte de Europa, especialmente en el sur de Italia y de España, así como en diversos lugares de Iberoamérica. En la actualidad, los frailes mínimos, las monjas mínimas, los laicos mínimos y devotos tratamos de seguir con fidelidad al santo de la penitencia, bajo su lema de amor divino, Caritas, en el mundo de hoy. Desde el paraíso, Francisco sigue intercediendo por los que le invocan e impartiendo su bendición propia. Te acompañe siempre la gracia de Jesucristo bendito, que es el más precioso de todos los bienes.